Señor y Dios Santísimo, poderoso Dios. Sí, Señor. Ya habíamos comenzado anteriormente y no sé, no me salía. Padre amado. Nombre de Dios Todopoderoso. Póngame ahí, por favor, si ya entraron. Desde las 2:50 estoy ya mandando invitaciones y me dijeron 3 hermanitas que no les había llegado. No sé por qué. Pónganme ahí, por favor, pónganme ahí si ya les llegó. Pónganme ahí si ya les llegó, por favor, pónganme ahí. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Amén, sí, Señor. ¿Quién ministra tu corazón? Buenos días, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. El enemigo no va a obstaculizar el plan de Dios. Gloria, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo. Ya su hermanita Lorena, desde la 1:58 estoy lista ya. Pero obviamente no ya en las redes, ¿verdad? Sino presentándome delante del Señor, Dios Todopoderoso. Y sí, desde las 2:50 comencé a mandar las invitaciones. Y 3 hermanitas me dijeron, no, hermanita Lorena, no me ha llegado nada, pero ya, gracias a Dios. Aparentemente, no sé cómo está funcionando ahora Facebook, no sé qué está pasando con Facebook. Amén, amén, que el Dios altísimo, el Dios poderoso nos honre con su presencia en este día tan hermoso. Gloria, gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos la bienvenida en tu casa, aquí en la mía, aquí en este rinconcito, en cada rinconcito donde va a llegar este mensaje. Que la paz del Dios Altísimo, Todopoderoso, esté con todos sus hijos, con todos aquellos que le amamos, que le queremos servir, que damos honra y gloria y le damos gracias al Señor porque un día tocó nuestro corazón. Bueno, vamos a comenzar en este momento, vamos a comenzar. Buenos días, mi hermanita amada, buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a comenzar ya. Gloria, gloria al Señor. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Como le digo, ya su hermanita Lorena ya estaba lista desde muy temprano. Gloria a Dios. Vamos a iniciar hoy con una hermosa... mire qué lindas estas flores que tengo detrás de mí. No sé cuántos de ustedes la ven. No sé cuántos... Sí se alcanza a ver ahí, ¿verdad? Me voy a quitar el suéter porque mire que hasta calor me dio ya con eso de que ya estaba preocupada que no salía la grabación. Pero yo ya estoy lista desde temprano. Vamos a inclinar nuestro rostro a darle gracias al Señor por este día tan hermoso que Él nos ha permitido vivir, que Él nos ha permitido presentarnos delante de Él en este día tan bello. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Estamos muy felices por estar aquí hoy en este día. Sí, Señor. Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, tus hijas, tus siervos, Señor, dándote honra y gloria en las alturas, Padre Santo, honra y gloria al Dios Todopoderoso, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente, a ese Dios que aunque estemos lejos, Señor, en la distancia, tú nos unes en el Espíritu, Padre amado, que tú vengas, Señor, en medio de esta alabanza, en medio de esta oración,
en medio de este pueblo, en medio, Señor, de esta palabra que vamos a traer el día de hoy, Padre Santo. Que seas tú hablándole a la iglesia, que seas tú hablándole a tu pueblo, que seas tú, Señor, redarguyendo nuestros corazones, esforzándonos cada día, Padre Santo, para estar listos, Señor, delante de ti, Padre Santo. Este día te lo presentamos como ofrenda agradable delante de ti. Te presentamos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia delante de ti, Señor, para que tú los llenes, para que tú los cubras, para que tú los guíes, Señor, a toda verdad, Padre amado. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor. Que toda maquinación, todo plan, toda treta, Señor, toda aquella cosa que el enemigo haya levantado contra nosotros, contra tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso, Señor, con tu poder, Señor, en el nombre poderoso, se deshace, se quema, Señor. Se deshace y el enemigo huye delante del pueblo tuyo, Padre amado, porque somos el pueblo santo, el pueblo adorado de ti, Padre amado. Gloria a ti, Señor. Bendecimos a Israel, bendecimos a Ucrania, Señor. Bendice a todas esas personas, Padre amado, personas inocentes, Señor. Acelera el paso, Padre bendito, a toda seguridad, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te recuerdo, Señor, que no es mi palabra la que traigo, sino la tuya, bendito Dios. Pon la palabra correcta en mi boca, Señor, que no sea mi palabra, sino tu palabra, bendito Dios. Minimízame a mí para que tú te engrandezcas y tu nombre sea bendecido, tu nombre sea glorificado, Padre amado. Gracias, gracias, sí, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes y conmigo también. Gloria, gloria al Señor. Bueno, vamos a comenzar hoy en este día con un tema muy hermoso, Vamos a poner stop al canto como siempre para poder escuchar la palabra del Dios vivo, la palabra del Dios altísimo. Fíjate que en el otro programa, en vivo que yo estaba realizando, ya había puesto el tema, ya había puesto el día. Bueno, ahora es marzo 10. Del 2022. Le doy gracias al Señor porque el día de mañana, voy a cumplir 29 años que el Señor me ha permitido ser el milagro de ser madre. Mañana cumpleaños mi hijo. Le doy gracias al Señor, se lo presento como ofrenda agradable. Ya su hermanita Lorena estuvo orando anteriormente y se lo estuve presentando al Señor. Le doy gracias al Señor por haberme permitido ser madre, por haberme permitido tener un hijo. Acordémonos que todas las mujeres que tenemos hijos es que el Señor nos ha bendecido con nuestra descendencia, con nuestra herencia, para que alguien siga en nuestra vida, siga dando frutos en esta vida, y que sean frutos, le pedimos al Señor, frutos de bendición, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros descendientes. Qué hermoso. Le damos gracias al Señor. Yo en lo personal le doy gracias al Señor por este día tan hermoso. Ahora estamos a 10 de marzo, como yo decía, y el tema de hoy es la higuera. Fíjate, muchos de nosotros hemos leído sobre la higuera. Tanto Mateo como Marcos nos hablan de la higuera, pero hay algo que Marcos le añade, y vamos a leer los dos capítulos, los dos versículos, para entender lo que dice uno y lo que dice el otro. Entonces el tema de hoy es la higuera. Hermanita Lidia, ya estoy diciendo la fecha, que la hermanita Lidia siempre me dice, ya te dije, hija, que digas la fecha, y no sé, por alguna razón siempre se me pasa, pero ahora estamos a marzo 10 del 2022 y el tema de hoy es la higuera. Bueno, que el Señor le bendiga. Hoy vamos a estar en Mateo 21 del 17 al 20. Y en Marcos también, que porque son los dos que hablan sobre lo mismo, sobre la higuera. Uno habla, y nosotros hoy vamos a poner atención qué fue lo que el Señor le dijo a la higuera. Y el otro está en Marcos 11 del 13, más bien del 12 en 15. Bueno, vamos a iniciar en este momento.
Esperamos que tu mamita Lidia y tu hijo amado se encuentren muy bien. Sí, hermanita Aleida, bendito el nombre de Dios. Estamos bien, bendito Dios. Bendito Dios. Nomás que ando enfermita un poquito del ojo. Ya tengo 3 días que ando malita de este ojo. Me anda como llorando el ojo y me arden, me arden un poquito. Pero bueno, eso es algo que no va a interferir en lo que vamos a hablar el día de hoy. Nomás les digo para que me ayuden a orar por mi ojo, ¿verdad? Bueno, dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Miren lo que dice el apóstol Mateo primero. Dice así, en el nombre de Jesús, vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 21, 17 dice así: y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Antes que nada, déjeme explicarle para que podamos entender un poquito más qué pasó aquí antes de esta situación. Recordémonos de que habíamos hablado anteriormente en un mensaje donde Jesús había entrado en la asnita, en la burrita, como dicen unas Biblias, y en otras habla de un pollino. Había entrado a Jerusalén y mucha gente había ondeado palmeras, habían puesto palmeras sobre donde él iba a pasar, y él había llegado a la iglesia, al templo, y se había enojado tanto porque había visto ahí que habían hombres y mujeres cambistas vendiendo, haciendo sacrificios, vendiendo las palomitas, haciendo tantas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso. Póngame un amén ahí, por favor, que si se acuerdan de este pasaje que habíamos leído anteriormente, e inclusive tuvimos un mensaje relacionado a este tema. Entonces, eso acababa de pasar cuando dice que Jesús, ahí, dejando ese momento, se fue de ahí, y es ahí donde vamos a hablar sobre la higuera. Entonces dice, y dejándolos, ya había salido de la iglesia molesto, enojado por lo que había pasado. Ya les había dicho a los sacerdotes de que ellos estaban profanando el templo en aquel momento, porque se estaban presentando superficialmente, le daban mayor prioridad a los negocios personales que a los negocios de Dios. Y entonces ellos no se habían preocupado de traer el holocausto, de cuidar aquel animal, de traerlo intacto delante del Señor, que era en aquel momento que se presentaban sacrificios. Sin embargo, ahí el Señor sale muy molesto de ahí y se va con los discípulos. Y dice, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. La Biblia no nos menciona en realidad a dónde fue a Betania, pero todos los que hemos leído las Sagradas Escrituras sabemos que él tenía unos amigos muy amados en Betania. ¿Quiénes eran? Era Lázaro, María y Marta. Y usualmente él siempre se quedaba ahí cuando iba a esa ciudad. Entonces me imagino que cuando dice y posó ahí, era que posó en la casa de ellos, donde él era más que bienvenido. ¡Qué hermoso! Entonces dice, y viendo, entonces dice en el 18, por la mañana volviendo a la ciudad, o sea que ya había ido a Betania, se había quedado ahí y ya venía de regreso nuevamente a Jerusalén. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Mire, aquí vemos cómo hay 2 clases de forma de hambre que nosotros vamos a encontrar aquí. Solamente quiero que escuche usted, por favor. Y dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos se decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ahora vamos a ver lo que dice, esto lo dice Mateo, y vamos a ver cómo lo explica Marcos. Entonces Marcos dice, en Marcos 11:12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo,
pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, puesto que no era el tiempo de higos. Fíjate que aquí como Marcos le agrega esa parte para que podamos entender la razón por la cual Jesús no encontró higos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué si el Señor no era el tiempo de los higos, no era el tiempo, le dijo a la higuera que nadie más iba a comer de su fruto? Lo vamos a tratar de explicar hoy en esta mañana. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces vamos a explicar un poco de esto. Básicamente, si nosotros leemos bien las Sagradas Escrituras, encontramos que Jesús dice que vio la higuera de lejos. La higuera realmente representan dos cosas. Número uno, representa al pueblo de Israel. Número dos, representa a la iglesia de Cristo. En este caso entramos usted y yo ahí. Escuche bien esta palabra. Dice que Jesús tuvo hambre. Aquí nos presenta dos clases de hambre. Una representa que él era humano 100% en ese momento y él tenía hambre como usted alguna vez ha tenido hambre, como yo he tenido hambre, deseo de comer, de llevarnos un alimento a la boca, algo que nos sacie el estómago. Pero aquí también tenía hambre el Señor de encontrar a alguien, a un justo en el templo, a un justo en aquellos tiempos, a un justo, a un Israel contrito y humillado, pero realmente no había nadie en aquel momento. Había pura religiosidad. Solamente hacían las cosas como dice su palabra, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos sentido un enfriamiento espiritual? Hemos sentido de que no tenemos deseo de orar, no tenemos deseo de dirigir una alabanza al Señor. Hemos sentido deseos de que no queremos leer las Sagradas Escrituras, o cuando estamos dispuestos nos cae una llamada de teléfono, nos cae que alguien nos habla, bueno, eso es el deseo, el hambre que Dios tiene para que usted y yo nos presentemos delante de Él. Yo no sé cuántos de ustedes me están entendiendo esta situación. Una introducción básicamente haciendo lo que es esto. Acordémonos lo que yo le acababa de decir, que el Señor se había molestado anteriormente porque había visto que en el templo, desde la explanada, como habíamos explicado, hasta arriba, casi llegando al sacerdote, todo eso era un desorden, como se dice en unos países, en otros países dicen despelote, en otros países dicen alboroto, en otros países dicen tantas cosas. Para que usted me entienda, eso era un desorden completamente. La casa de Dios había sido profanada. La casa de Dios no estaba siendo, como decía Habacuc 3:10 o Habacuc 2:9, perdón, donde dice, calle delante de él toda la tierra, porque era el templo del Señor, donde nosotros tenemos que venir con temor y con temblor a buscar de la presencia del Señor. En ese momento Jesús estaba pero tan enojado, tan molesto, pero al mismo tiempo triste. ¿Por qué? Porque no había uno solo, los únicos, y en este momento estamos viendo que muchos de ellos, aún andando con Jesús, los discípulos no entendían muchas veces lo que el Señor hablaba, no entendían muchas veces los significados, no entendían a pesar de que andaban con él. Aquí vemos cómo Jesús era un gran teólogo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado frente a un teólogo y no le entendemos ni para atrás ni para adelante lo que está explicando? ¿Por qué? Porque usa palabras que nunca hemos oído. Por eso cuando fíjate que cuando uno va a la escuela, uno va a la universidad, siempre te dicen lea libros para que usted entienda un vocabulario académico. Aquí el Señor
estaba hablando un vocabulario espiritual, pero ellos apenas estaban caminando en lo espiritual, ellos no le entendían muchas veces, y Jesús por medio de esa higuera, porque muchos de nosotros quizás se pueden haber preguntado, ¿qué tiene que ver la higuera en el camino? ¿Por qué Marcos y Mateo sacaron a relucir lo de la higuera cuando había pasado un día antes lo del templo y estaba a punto de pasar otro incidente en el mismo templo? Jesús les quería mostrar que así como la higuera, dicen los dos, fíjese, vamos a volverlo a leer, dice, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, ya iba de regreso nuevamente a la sinagoga, al templo, dice, tuvo hambre. Dos clases de hambre que acabamos de ver. Una por ser un ser humano y otra no se escucha. ¿Me dicen que no se escucha? ¿Cómo que no se escucha? Póngame ahí si no me escuchan, por favor. Póngame ahí si no me escuchan, porque yo tengo todo el volumen. ¿Se escucha o no se escucha? Póngame un amén, por favor. Póngame un amén. Por favor, póngame, sí se escucha, sí se escucha. Sí escucho, dice. Entonces, hermanita, María Leida, póngale volumen, mamá, a su teléfono. Póngale volumen, mi amor, a su teléfono. Entonces, estamos viendo aquí de que Jesús tuvo dos clases de hambre. Por eso el Señor entiende. Por eso el Señor sabe que cuando nosotros tenemos hambre, el Señor siempre se acuerda. Si dice que Él se acuerda hasta de los pájaros, ¿cuánto no más de ti y de mí? Que somos tus siervos, que somos hijos de Dios, que somos hijos del Dios Altísimo. Él siempre va a estar pendiente de lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Entonces dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Vamos a explicar algo ahí. Fíjate que el árbol estaba frondoso, tenía muchas hojas y Marcos lo explica bien. Dice que había mucho follaje verde, o sea que de lejos se veía que aquel árbol tenía fruto, mas cuando el Señor se acercó no había ninguno. Y en Israel los higos, cuando están frondosos, se supone que ya va a ser el tiempo de que comience a dar fruto. El árbol se comienza a preparar para cuando venga el tiempo ya tenga las hojas, ya empiece a dar el fruto. Sin embargo, dice que cuando el árbol se empieza a poner verde, en medio de las hojitas hay unos pequeñitos, chiquititos, bultitos, que eso significa que ese árbol va a dar mucho fruto. Y Jesús anduvo buscando en medio de esas hojas y no halló esas pequeñas bolitas, esas pequeñas que dice que parecen como huevitos, que parecen un racimito de uvas chiquitito. No halló. Por eso el Señor sabía perfectamente que ese árbol no iba a dar fruto ni aún en el tiempo de la cosecha. Yo no sé cuántos me están entendiendo. Póngame ahí, por favor, si me están entendiendo lo que el Señor te está hablando hoy en esta mañana y lo que me está hablando a mí. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros no conoceremos cada uno por su fruto. ¿Cuál es el fruto que tú y yo tenemos que dar delante del Señor? Una búsqueda total, una búsqueda diaria, una búsqueda al Señor todos los días. Esos son los frutos que el Señor va a dar y por lo tanto el Señor va a respaldar a su pueblo, va a respaldar a sus discípulos, va a respaldar a su gente, a sus misioneros, a sus evangelistas, al pueblo, a todo aquel que haya buscado del Señor y que hayamos entendido que nosotros somos aquel árbol frondoso, aquel árbol que de lejos mucha gente puede ver. Uy, la hermana Lorena, el hermano, el pastor, el diácono, el líder, el misionero, el evangelista, pero ya cuando se acercan a nosotros se dan cuenta de que no somos como ellos pensaban. Qué triste es ver esto. Qué triste es tratar de aparentar algo cuando realmente no lo somos. Y eso era lo que pasaba exactamente en el pueblo de Israel. Para que el Señor realmente lo que quería, acordémonos de que no habían testigos oculares. Los únicos testigos que habían en ese momento eran los discípulos. Y al Señor
Señor le interesaba, era una de sus prioridades que sus discípulos entendieran perfectamente cómo es que Dios veía la vida espiritual de cada uno. Yo no sé cuántos de ustedes me están entendiendo, cuántos de ustedes están entendiendo el mensaje que Dios te está dando. Esta higuera representa dos cosas, representa al pueblo de Israel y lo sigue representando hasta el momento, el día de hoy, porque hay mucho religioso, pero eso para ti y para mí no están fuera de lo que nosotros hemos visto en las iglesias. ¿Cuántas veces hemos visto gente llorar en las iglesias? Hemos visto gente que hasta danza, hemos visto gente que ha sido tocada según por el Espíritu Santo, pero saliendo de ahí son gente totalmente vacía, gente totalmente que no tiene un comportamiento como a la altura de un hijo de Dios. Dios espera mucho de nosotros, Dios espera mucho de ti, Dios espera mucho de mí, y si Él espera esto es porque Él sabe que nosotros podemos por medio del Espíritu Santo. El problema es que nosotros no queremos trabajar con el Espíritu Santo. El problema es que nosotros dejamos esperando al Espíritu Santo sentado en un lugar donde nosotros tenemos que ir directamente a ponernos en las manos del Dios. Dios quiere que tú y yo demos frutos. ¿Qué dice la Biblia? Que seremos como árbol bien plantado, que aunque vengan tormentas, vengan vientos, vengan una tempestad fuerte, no va a hacer caer ese árbol. ¿Qué son las tempestades? Son los problemas que tú y yo como seres humanos vamos a tener en esta vida. En esta vida vamos a pasar situaciones difíciles, el Señor nunca nos engañó, el Señor siempre nos explicó de que nosotros debemos de ser firmes. ¿Por qué? Porque el enemigo dice que huirá de vosotros y yo estaré con vosotros hasta el fin. Dios le está hablando a la iglesia. Vienen momentos difíciles, vienen momentos con tanta dificultad. ¿Y por qué dice usted, hermanita Lorena? Me podrán decir mucho que el Señor le está hablando a la iglesia. Acordémonos que todo lo que el Señor dice en Mateo 24, todo se está cumpliendo. Dice que cuando veamos todas esas cosas es que nosotros debemos de entender que la venida de Cristo ya está cerca, lo mismo que aquel árbol que da fruto. Aquí el pueblo de Israel representaba que delante de toda la gente ellos eran hombres de bien, hombres instruidos, hombres que tenían según el Espíritu Santo, hombres que tenían el conocimiento, pero su corazón estaba, no solamente el corazón, su pensamiento, sus deseos estaban tan lejos del Señor. Acordémonos que tanto nuestros pensamientos como nuestros deseos son delante de Dios conocidos. Él sabe muy bien lo que nosotros pensamos, qué es lo que nos mueve a nosotros para hacer las cosas, tanto del Señor como la maldad. Nosotros aquí podemos ver que en el Antiguo Testamento Oseas habló que como uvas en el desierto, dice el Señor, hallé a Israel como la fruta temprana de la higuera de su principio vi a sus padres. En aquel momento el Señor había visto de que ellos se habían olvidado de cómo el Señor había bendecido a sus padres, cómo era el Señor había hecho que este pueblo en realidad fuera un pueblo conocido y reconocido. Acordémonos de que el enemigo desde el principio ha querido destruir lo que Dios ha querido levantar. Dios ama al pueblo de Israel. Dios te ama a ti, me ama a mí. Por lo tanto, el Señor te está diciendo a ti que hoy es el momento, porque el día que el Señor venga, va a ser un momento donde nosotros vamos a querer hacer todo lo que no pudimos hacer en el tiempo de vida que tuvimos. Hoy es el tiempo en que tú y yo debemos de hablarle a otras personas del amor de Dios. Si esas personas aceptan a Dios o no lo aceptan, eso ya no es problema de nosotros. Nosotros con nuestro comportamiento, fíjate que muchas veces yo he mencionado esto, casi siempre en los mensajes yo menciono de que el testimonio es muy importante.
importante. ¿Por qué? Porque el testimonio, a veces no necesitamos hablar, no necesitamos abrir nuestros ojos, sino que simple y sencillamente debemos nosotros de estar preparados. Y aquí los discípulos andando con el Señor, como yo dije, era muy importante para el Señor, muy importante ofrecerles a ellos esto que ellos hubieran visto, para que ellos pudieran entender cómo estaba la iglesia cuando el Señor se los explicara. El profeta Jeremías tuvo una visión. Esto viene desde mucho antes. El Señor estaba tratando con el pueblo de Israel por medio de los profetas, desde Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas, todos estos que nosotros le decimos profetas menores. En realidad, no sé por qué le dicen profetas menores, solamente es porque tienen muy poco escritos en la Biblia, pero lo poco que han escrito tiene un gran fundamento, una gran esencia en la vida del ser humano de hoy. Yo no sé cuántos están entendiendo. El profeta Jeremías tuvo una visión en la que vio 2 cestos, mire, llenos de higos. El higo era algo muy importante y sigue siendo una fruta muy comestible, muy importante en Israel. Buenos como brevas y otros higos malos. Estos no se podían comer. Unos simbolizaban al pueblo de Judá en aquel tiempo y otros simbolizaban al pueblo que se había quedado cautivo con el rey Sedequías allá en Jerusalén. Pero fíjate cómo es posible de que los que se habían ido cautivos con el pueblo de Judá, que se habían ido cautivos con Nabucodonosor, ellos sí buscaban constantemente al Señor, y los que se habían quedado en Jerusalén ni siquiera se acordaban del Señor, no le daban gracias a Dios de que el Señor los hubiera libertado de no caer cautivos juntamente con el pueblo de Israel. Y el Señor, muchas veces nosotros, cuando estamos todo bien, cuando todo nos va bien, lo que menos nos acordamos es de darle gracias al Señor en lo bueno, en lo malo. Así como esas promesas que nosotros le hacemos al esposo cuando nos casamos, que en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en todo, nosotros vamos a estar siempre con el esposo. Pues el esposo es Cristo. Nosotros siempre tenemos que buscar de la presencia del Señor, estemos bien o estemos mal. El problema es solamente queremos buscar al Señor cuando estamos mal, pero cuando estamos bien, nadie se acuerda del Señor, nadie se acuerda de darle honra y gloria al Señor. Aquí vemos cómo el Señor dice que, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el hacha ya está sobre la raíz para cortar aquel árbol desde su raíz. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ya está pronto a venir. El Señor, nosotros no sabemos si en este momento ya están alistando las trompetas, los ángeles. Nosotros no sabemos si en este momento el Señor, el Padre Dios Todopoderoso, ya está dando la orden para que el Señor venga. ¿Qué nos va a encontrar haciendo el Señor? Qué hermoso sería que usted y yo estemos escuchando la palabra, que usted y yo estemos aprendiendo, que usted y yo estemos orando en el momento que el Señor venga por el pueblo, para ponernos a cuenta delante de Dios. Aunque nosotros seamos cristianos, aunque nosotros hayamos dado ese paso de arrepentimiento, todos los días usted y yo pecamos de una manera consciente o inconscientemente. Nosotros tenemos que dar fruto, y los frutos, los más importantes que nosotros tenemos que dar es delante de Dios. Él tiene hambre y sed, Él tiene deseo de que usted y yo tengamos y hayamos dado aquel fruto que aquel árbol no había dado. Dice que no era el tiempo, pero el Señor conoce lo que usted y yo vamos a hacer en un futuro. Por eso es que el Señor no, fíjate que aquí nosotros como la higuera, se secó inmediatamente que el Señor lanzó esta palabra sobre ella. Dios no maldijo. Si usted se fija aquí, nunca en ningún momento dijo maldito seas
fruto, maldito seas tu árbol, sino que dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Eso fue lo que el Señor le dijo. Esto le quiere decir a Israel, le quiere decir a aquel que está entre medio de dos pensamientos todavía, que muchos están diciendo, es que no estoy listo, no estoy preparado, tienen 30, 40 años de ser cristianos, tienen 10 años, tienen 7 años, tienen 5 años y todavía no están listos, todavía no han dado fruto, todavía ni siquiera a la familia le han hablado de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay un buen comportamiento, no hay un buen testimonio delante de Dios. Por eso dice el Señor que comencemos primero por Jerusalén, después por Samaria, por Judea, porque Jerusalén es su casa, Jerusalén es tu casa, Jerusalén es mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero cuando aquellos vendrán a Jehová, cuando hayan visto que somos como árbol bien plantado, que aunque tengamos problemas, que aunque se venga la tempestad, aunque el enemigo quiera que nosotros caigamos, nosotros estemos firmes delante del Señor, que nuestro fruto sea la fe, que nuestro fruto sea la confianza que tenemos en el Señor. La fe es algo muy importante, es una de las herramientas más importantes que el Señor toma en cuenta. Por eso fíjate que si nosotros seguimos leyendo este capítulo, en los dos capítulos, tanto Mateo como Marcos hablan de que el Señor les dijo a ellos de que ellos tenían que tener fe. Si ellos tenían fe, podían mover hasta montañas. Esto el Señor lo estaba hablando no literalmente. Quería decir que el Señor les estaba diciendo que no había, que no iba a haber ninguna cosa que fuera imposible si puedes creer. ¿Y quién se lo estaba diciendo? El autor y consumador de la fe. Bendito el nombre del Dios Altísimo, del Dios que vive para siempre. Dios le está hablando hoy a la iglesia. La iglesia es el tiempo que se levante, pero a veces no estamos ni orando, no estamos orando. Yo no sé cuántos de ustedes están orando por la gente de Ucrania. Dios tiene gente ahí, Dios tiene un remanente fiel, Dios tiene personas que le honran, que le aman. Ayer yo veía en las noticias una señora cómo estaba desesperada, que decía que no quería seguir caminando, ella y su esposo, porque su hijo se había quedado atrapado en un edificio. Y qué terrible, qué terrible. Yo me pongo a pensar, si estos padres, conociendo el pecado, viviendo en este mundo, conocen el amor para un hijo, ¿cuánto? No, Dios está derramando lágrimas por ese pueblo. Pero ¿será que hay un pueblo de Dios clamando y pidiendo? Porque ahorita esta es una guerra espiritual lo que está pasando. Yo no sé cuántos de ustedes me están entendiendo, pero cuando el Hijo de Dios pone y nos ponemos nosotros en la brecha a orar, esos espíritus inmundos pierden poder delante del Dios Altísimo, pierden todo poder, y el enemigo entiende cuál es la posición delante de los hijos de Dios. El problema es de que mucha gente solamente está diciendo, pobrecita Ucrania, pobrecito. No, hay que ponernos a orar, por nuestra propia vida, porque antes de orar por alguien debemos de orar por nosotros, porque si nosotros no estamos bien delante de Dios, no va a estar bien ni tu familia, ni va a estar bien tu vecino, ni va a estar bien aquel por el que tú vas a orar. Qué triste es esto. Entonces dice, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Dios tiene poder, Él no lo ha perdido. Eso era lo que Él pretendía, que ellos, los discípulos, vieran y entendieran que así era como el pueblo de Israel, básicamente ellos no se habían perdido porque Jesús los tenía de su mano. Si no, ellos también hubieran quedado como los demás discípulos, como las demás personas que, a pesar de que habían cantado Hosana, Hosana el que viene, más tarde estaban diciendo crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque solo eran
por puro emoción en aquel momento. Yo no sé cuántos de nosotros están entendiendo este mensaje. Dios te está hablando a ti hoy. Ahora es el tiempo, porque el tiempo en que la hoguera, en el tiempo en que el árbol será cortado, está muy pronto a venir. De hecho, lo que Jesús hizo con la hoguera en el camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado de Dios, había anunciado al pueblo de Israel muchos antes. En Jeremías 8:13 dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos. Aquellos grandes hombres del Sanedrín, aquellos grandes hombres de los fariseos, los saduceos. Ya hemos hablado que los fariseos eran los que pertenecían al Sanedrín. El Sanedrín era aquel lugar donde llegaban, donde era como decir la corte donde llegaban y ponían a la gente, a todos aquellos que buscaban de la presencia del Señor, pero que según ellos no cumplían con la ley de Moisés, los castigaban. Y los saduceos eran los ricos, aquellos que mantenían la iglesia, aquellos que no cumplían la ley, pero los sacerdotes se hacían de la vista gorda porque aquel daba buen dinero. Por eso dice el Señor, más abajo dice que cueva de ladrones hay allí, porque solamente los motivaba el dinero. Y eso, dígame usted, ¿verdad que no está tan lejos de hoy en las iglesias? No está tan lejos ahora. Todos aquellos que hablan ya no se está hablando de arrepentimiento al pecado, ya no se está hablando a que nosotros tenemos que estar listos. Es muy poco los que estamos predicando esto. Ya casi todos están predicando sobre el dinero, están predicando sobre la prosperidad. Dios quiere que tú seas prosperado. Claro que Dios quiere que seas prosperado en todo, dice el Señor, en todo. Pero ¿qué dice? Buscad las cosas del reino primero, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no va a permitir que te haga falta alimento en tu mesa, no va a permitir que te haga falta aquel dinerito que tienes que pagar para pagar tu renta, para mandar. Todo te lo va a extender el Señor, te lo va a multiplicar. Pero primero, para que tú veas eso, tienes que buscar de la presencia del Señor. El Señor es justo. Dice que la oración del justo tiene mucho poder, y movemos el corazón de Dios a la misericordia. Pero ahora no, ahora están predicando que dame 1,000 y el Señor te va a dar 3,000, dame 4,000 y el Señor te va a dar 8,000. Dios no trabaja así. Dios no necesita de tu dinero, Dios no necesita de mi dinero. Dice: mío es el oro y la plata. Mire qué lindo lo que el Señor está diciendo. Hagamos pacto con Dios. No. Nosotros, el hombre, es incapaz de hacer pacto con Dios. Pongámonos a cuenta con temor y con temblor delante de Él, para que el Dios Todopoderoso mueva todo a tu favor, mueva todo a mi favor. Claro que hay que traer los diezmos a la iglesia, hay que traer la ofrenda por gratitud y porque todo se tiene que pagar, luz, agua, todo esto. Pero lo que el pastor haga, lo que la iglesia haga con eso ya es cuestión de cada uno. Pero el problema es de que abiertamente están hablando solamente están hablando la mayoría, el 99% de los pastores, el 70% está hablando solamente de lo que es la prosperidad. No. Cuando se habla de prosperidad, hay que hablar de prosperidad, pero espiritual, no monetariamente, porque el Señor dice el Señor: misericordia quiero, misericordia, o de labios me honras, pero tu corazón está tan lejos de mí. Estas personas honraban a Dios públicamente delante de todo el pueblo, pero ¿qué le dijo el Señor? Que por fuera parecían sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque andaban con aquellos atuendos. Yo no sé cuántas veces usted ha visto a los judíos que
andan con su talit, andan con su kipa, andan con todos, y todo esto tiene que estar blanco, 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 que hasta trasluciente parece. Así era desde aquel tiempo, y ellos desde que abrían su boca eran teólogos hablando. La gente no les entendía a ellos, menos a Jesús no les entendían porque traían otras palabras. Entonces aquí lo que estamos viendo es que así está la iglesia. Dios conocía el pensamiento y el conocimiento de ellos. El conocimiento que ellos tenían era tan pequeño, aunque para todo el mundo ellos eran los grandes rabinos, los grandes maestros de la ley. Pero la ley es como el tiempo de hoy, y no voy a hablar de política, pero la ley se hizo para romperla. ¿Y quiénes son los que la rompen? Los mismos que las hacen. Bueno, entonces dice, algunos de ellos se han preguntado por qué Jesús maldijo la hoguera. Jesús nunca maldijo la higuera. Si usted lo ve ahí, él no maldijo la higuera. Él le dijo, nunca nadie más va a comer fruto de ti. Y fíjate qué hermoso es esto. ¿Qué significa? Eso fue una profecía que el Señor lanzó para el pueblo de Israel. Israel, a nosotros los gentiles, a todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Israel a nosotros no nos da un ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos no han seguido a Cristo, no han seguido a Jesús, aquel que dio a su vida, por tanto por ellos como por mí. Entonces ellos no son un fruto que nosotros debemos de seguir, porque simple y sencillamente son religiosos. Aman a Dios con todo su corazón, pero ¿qué pasa? Aman a Dios, pero detestan a Jesús. Y dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate cómo ellos detestan, y el enemigo trabajó arduamente para que ellos pudieran detestar y que sus ojos fueran ciegos en aquel momento, y siguen siendo ciegos. ¿Cuántos siglos han pasado? ¿Cuántos años han pasado? Y ellos siguen siendo ciegos. Entonces ellos no pueden. Por eso dice el Señor que nadie, fíjate, te lo voy a volver a leer, dice, y nunca jamás nadie coma fruto de ti. Nosotros admiramos al pueblo de Israel por ser un pueblo amado, por ser un pueblo que el Señor sigue amando, y el Señor va a tener misericordia de ellos hasta el último momento. Pero tú y yo, que lo conocemos muy bien, dice la palabra de Dios, mejor hubiese sido que no me hubieses conocido, porque sabiendo la verdad, sabiendo lo que el Señor requiere, lo que el Señor está pidiendo de ti y de mí, no lo estamos haciendo. ¿Cuántos frutos hemos traído delante de la presencia del Señor? ¿Será que le presentamos la ofrenda agradable delante de Él como fruto? ¿Será que le presentamos nuestro tiempo a Él como fruto? ¿Será que nosotros buscamos en oración al Señor como fruto? ¿Será que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios como fruto? Nosotros, ¿qué es el fruto que tú y yo estamos dando? ¿Será que le estamos hablando a alguien del fruto? Fíjate cómo es posible de que el Señor aquí dice, viendo todos los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida? Dios conocía el corazón, conocía el conocimiento. Por eso es para que ellos entendieran la parábola de cómo estaba la iglesia delante de Dios, delante de los ojos de Dios, que puede leer los pensamientos, como yo he dicho, y dice las escrituras, que puede analizar, que sabe los deseos del corazón. El Señor sabía muy bien lo que había dentro de los fariseos, lo que había dentro de los sacerdotes, de lo que había dentro de la iglesia. La iglesia de Dios había sido profanada desde aquel momento, que ellos no habían puesto atención, no habían tomado el tiempo para traer la ofrenda agradable delante de Dios. Y así los discípulos, ellos estaban apartados. Se puede decir que eran inocentes. ¿Por qué? Porque Dios había tenido misericordia de ellos por medio de Jesús. Él los había apartado y separado como pueblo de Él. Él los estaba preparando para aquel momento cuando
cuando Él se fuera, ellos se quedaran tomando su lugar aquí en la tierra. ¿Y tú, será que has tomado el lugar de Jesús aquí en la tierra? ¿Será que tú al pecado le estás llamando pecado, o estamos haciendo la vista gorda de algún hermano que sabemos que está pecando delante de Dios y no le estamos diciendo nosotros con amor y con temblor? ¿No será que nosotros también estamos siendo partícipe porque nos interesa más quedar bien con el hermano que quedar bien delante de Dios? ¿Será que nosotros estamos siendo partícipes de nuestros hijos, de los pecados de nuestros hijos, y no les estamos diciendo a nuestros hijos lo que la palabra de Dios nos está mandando a hablar? ¿Será que Jerusalén, que es tu casa, que es mi casa, será que nosotros estamos instruyendo a Jerusalén? ¿Será que nosotros, por amor a nuestros hijos, a nuestros nietos, por amor a nuestra familia, dejamos pasar por alto los pecados que está cometiendo tu familia y está cometiendo la mía? Nosotros, como árbol bien plantado, como aquel árbol que da fruto sin religiosidad, sino lo que dice la palabra de Dios, hay que presentarla delante del Señor. Pero para que tú tengas autoridad, para que tú tengas la palabra correcta, para que tú tengas sabiduría de cómo hablarle a tu familia, tú debes de presentarte delante de Dios todos los días para que Él te dé la autoridad, para que Él te dé la sabiduría, para que Él te ponga la palabra correcta delante de Él, para que Él haya tomado ya aquel corazón, aquel pensamiento del cual tú le vas a hablar, que Él haya entrado primero a poseer esa tierra, a que tú te extiendas en aquella tierra y aquella tierra de fruto por medio de la palabra que tú estás llevando a esta persona. Yo no sé a cuántos el Señor está hablándole hoy en esta mañana. Yo le pido que por favor oren por mí, oren por Esther, oren por el hermano George Vega y oren por el pastor Rubén. Vamos a estar yendo el día, por la hermanita Lidia también, y por el hermano Humberto. Vamos a estar yendo el día sábado a la casa de Laurita para nosotros hablar con ella, ungir su casa y hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Vamos a estar a las 11 de la mañana, si Dios lo permite, en su casa, para nosotros ungir a su casa. Y que el enemigo sepa que los hijos de Dios están listos para entrar a poseer la tierra prometida, para entrar a poseer aquel lugar que ya el Señor entró primero. Bendito sea el nombre del Dios poderoso. Yo no sé si Laurita está ahí dentro de las redes sociales. Yo no sé si Laurita ha podido entrar. Póngame ahí, por favor. Póngame ahí, Laurita, si ha podido entrar a las redes sociales, si está viendo, si está notificando, o si está encontrando ahí a palabra de Dios. Y a usted también le está hablando el Señor le está pidiendo a ella que ella también se vaya preparando, porque el Señor la va a levantar. Todo lo que el Señor nos hace pasar a nosotros en una situación, en una necesidad, es porque el Señor nos va a usar grandemente de esa forma. Yo un día les voy a estar dando a ustedes un testimonio grande, en el cual fue la primera vez, se puede decir, que el Señor me usó a mí grandemente, que hasta yo me quedé sorprendida. Me usó grandemente el Señor en una guerra espiritual, algo que claramente el enemigo hablaba en mi cabeza y el Señor me hablaba también. Me guió el Señor y gracias a Dios tuvimos la victoria. El Señor es grande y poderoso. Y yo hasta el día de hoy, yo hablé hace poco con la hermana y le pregunté: hermanita, ¿usted me autoriza que yo hable de esta situación que usted y yo vivimos? Y ella me dijo: déjeme pensarlo. Bueno, si ella me da la autorización, yo lo voy a hablar, porque fue algo bien grande, y esto fue algo que ante mis ojos era la primera vez que yo veía lo sobrenatural, lo que el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en la vida de un cristiano cuando Él te va a utilizar
para hacer todas estas cosas en el nombre de Jesús. Vamos a ir a liberar, a hacer liberación delante del Dios vivo. Él ya está liberando primero. Él está atando para que cuando los hijos de Dios entremos a ese lugar esté libre para nosotros llevar la semilla y plantarla, para que nosotros lleguemos ahí a tiempo, antes de que el enemigo despedace, antes de que el enemigo trate de hacer más daño del que ya está haciendo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Jesús tuvo hambre. Otro detalle que nos llama la atención bastante grande. Fíjate cómo aquí el Señor nos muestra en la perfecta humanidad que Él estaba. O sea que Él entiende cuando tú y yo tenemos hambre, y qué casualidad que cuando nosotros estamos en ayuno, todo lo que se nos habla es la comida. Todo lo que se nos viene, abrimos el teléfono, escuchamos un anuncio, todo es de comida. El enemigo siempre va a tratar en pequeños detalles, en pequeñitos detalles, el enemigo va a tratar de obstaculizar y te vienen pensamientos del pollito frito, te vienen pensamientos de la sopita, del caldito. Dios mío, hay que reprender inmediatamente. Así es como el enemigo trabaja, no te deja en paz. Pero cuando tú ya tomas esa autoridad, que ya tú lo haces frecuentemente, el enemigo ya es la forma que no te va a tocar, ya es la forma que el enemigo no te va a tocar. El enemigo te va a estar tocando en otras formas, en otras formas donde nosotros somos débiles. Por eso el Señor nos quiere hacer a nosotros fuertes en el espíritu. ¿Y cómo es que tú y yo vamos a estar fuertes en el espíritu? Bueno, honrando al Dios Todopoderoso todos los días, presentándonos delante de Él. Hay momentos, hay días que tú no vas a querer ni levantarte a orar, porque hay nos sentimos cansados, no solamente espiritualmente, sino que físicamente. Dios también sintió cansancio. Acordémonos cuando se sentó allá en el pozo. Dice que Él estaba cansado, dice, pero también Él sabía lo que iba a pasar ahí, que iba a llegar la mujer samaritana. Dios no perdía. Fíjate que aquí vemos el tiempo. Dios no pierde el tiempo, y utilizaba a Jesús. Jesús vino a eso específicamente, a mostrarnos de que no hay que perder el tiempo. Cuando el Señor nos ponga a alguien enfrente, es porque quiere que nosotros le hablemos de la palabra. Si esa palabra es desechada, si esa palabra no está puesta en una buena tierra, pues será como el Señor tenga que hacerlo. Pero que tú y yo demos el fruto que realmente el Señor está queriendo que tú des aquí. Tú y yo somos la interpretación simbólica, literalmente, de aquel árbol con aquellas hojas verdes. Dice que aquel árbol se veía tan frondoso, lo dice aquí, se veía con muchas hojas, de lejos se veía que había fruto. El Señor abrió las hojas y comenzó a buscar, y no vio esos como racimitos de uva que habían chiquititos, que tenía que haber, que eran los frutos, que eso iba a dar la señal de que aquel árbol iba a tener demasiado fruto, demasiado. ¿Cuántas veces el árbol se hace hasta de lado porque hay tantos frutos? Fíjate que yo aquí tengo un árbol de granadilla, tengo árboles, tengo de tomates, y hasta en la tierra se posan porque se cae de eso. Y yo cada vez que los corto le doy gracias al Señor, porque le digo, Señor, mira hasta dónde, hasta los tengo que sacar de la tierrita húmeda. Qué hermoso. Y me recuerdo de ese árbol, de ese fruto, de que así debemos nosotros. ¿Será que nosotros tenemos ese fruto que el Señor está presentándose? Acordémonos que un día el Señor va a venir y va a separar la higuera y la cizaña. Va a separar aquellos dos manojos. Uno será tirado al fuego, dice, y el otro será para comer aquel fruto como galardón. Tú y yo somos hijos de Dios. Presentémonos delante del Señor. Que el Señor nos dé a nosotros la capacidad, la interpretación, que nos dé la palabra correcta
correcta, que nos dé la palabra expuesta en el momento justo, en el momento que nosotros tengamos que hacer, que tomar aquella herramienta que es la fe. Con la fe nosotros podemos hacer muchas cosas. Yo por eso cuando oro por alguien, yo le digo, tu fe y mi fe va a ser la obra del Señor, la obra del Señor. Todo el creyente que dude, ahí ya nosotros ya perdimos, porque estamos dudando, estamos poniendo la palabra de Dios en juego, en un hilo, colgando de un hilo. Nosotros somos como el árbol recién, aquel árbol que da fruto frondoso, aquel árbol que está sobre aquella planta, aquella tierra que tiene raíces, donde lo toma bien y que aunque vengan, como dice, viento, vengan diluvio, venga lo que venga, no nos va a arrancar. ¿Por qué? Porque así es la fe, así es la promesa del Señor. No porque tú seas inteligente o porque tú seas fuerte, es porque el Dios poderoso tiene y te ha puesto al Espíritu Santo para que tú puedas y podamos todo el pueblo de Dios seguir adelante. Yo no sé cuántos de nosotros hemos entendido. Póngame allí por favor un amén. Póngame un amén ahí si usted ha entendido la palabra. Dice, pedid en Santiago 4:3. Fíjate que con esto vamos a terminar. Dice, pedís y no recibéis. ¿Por qué? Porque pedís mal, gastáis todo en otros deleites. ¿Qué quiere decir? Que estamos poniendo otras cosas antes que poner a Dios mismo, y estamos creyendo en nuestras propias fuerzas, no en las fuerzas del Dios Todopoderoso. Tú y yo debemos de poner lo que humanamente se puede, todo nuestro esfuerzo, y el resto lo hará el Señor, porque de Él emana la vida, de Él emana la muerte, de Él emana el poder. Y dice la palabra de Dios, Jesús lo dijo en su palabra, todo poder me es dado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso de aquí en adelante, cuando usted oiga el mensaje de la higuera, usted sabe realmente que la higuera primeramente representa al pueblo de Israel. Israel no es para nosotros un ejemplo en lo que es la cristiandad, porque ellos no nos dan un fruto a nosotros. Fíjate cómo el Señor, todo lo que el Señor habló se cumplió exactamente, que Israel no iba a ser el ejemplo a seguir para los que adoramos y amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero usted y yo sí lo vamos a hacer. Por eso dice que las glorias postreras de esta casa serán mayores que las primeras. Bendito el nombre del Dios poderoso, del Dios altísimo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que Él nos perdone, que Él nos dé la oportunidad de dar fruto, que Él nos dé la oportunidad de venir delante de Él, que Él nos use grandemente como aquel árbol que no solamente esté para dar un fruto verde, que no solamente seamos para que nos vean y crean, no, que nosotros seamos personas de bien, que nosotros seamos personas que realmente demos la honra y la gloria de Dios, que realmente nosotros creemos que Él nos ha mandado a derribar, a destruir toda fortaleza del mal. Todo el enemigo huye. Dice que paso que nosotros demos, paso que el enemigo retrocede delante de los hijos de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dice aquí, pido por favor que se unan en oración para reprender espíritu de presión en Paloma, Socorro y Ana Lilia. Fíjate, vamos a estar orando ahorita vamos a orar por eso. Vamos a orar, exactamente, así dice. Sí, vamos a orar, a darle gracias al Señor, Padre amado, Padre misericordioso. Sí, Señor y Dios altísimo.
Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, como tu pueblo, Señor, que somos, como árboles que dan fruto, Padre Santo, sé que nuestra vida sea delante de ti, Señor. Inyecta en nosotros el abono, inyecta en nosotros, ponnos en nosotros la tierra, Padre Santo, para que nosotros extendamos territorio, Padre amado, para que nosotros, donde quiera que nosotros pongamos un paso, un pie, Señor, tu palabra, Señor, haya entrado primero, Padre amado, Padre misericordioso, en el poderoso nombre de Jesús. Venimos delante de ti, todo tu pueblo, Señor, todo tu pueblo, Padre Santo. Queremos dar frutos, queremos, Señor, que tú te pongas, Señor, contento con tu pueblo, que tú estés y nos tomes, Señor, como ofrenda agradable delante de ti, Padre amado. Unge nuestra cabeza con aceite, que nuestras copas estén rebosando, Señor, que el aceite de la unción esté sobre nosotros, que hayamos sido apartados y separados para tu obra, bendito Dios. Hoy en esta mañana, Señor, te venimos pidiendo por Paloma, te venimos pidiendo por Socorro y Ana Lilia, Padre amado. Yo no les conozco, Señor, pero tú les conoces perfectamente, Padre Santo. Tú conoces su andar, su levantar, tú conoces, Señor, su hablar, tú conoces la vida de ellas, Padre amado. Por favor, te pedimos que tú tengas misericordia, que tú arranques, Señor, que tú derribes, que tú destruyas, Padre Santo, toda fortaleza de mal, todo aquello que el enemigo haya levantado en contra de ellas, Padre amado. Padre Santo, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, que el ángel de Jehová pelee, Padre Santo, por ellas, Padre Santo, para que ellas te puedan servir con alegría, para que ellas te puedan servir libremente, Señor, para que ellas te puedan conocer, Señor y Dios altísimo, poderoso. Gracias, Señor. Estamos pidiendo, Señor, que danos la sabiduría para pedir con fe, danos la sabiduría para pedir, Señor, y que podamos recibir, bendito Padre, de aquellas grandes proezas, aquellas grandes promesas que tú nos has dado en tu palabra, bendito Dios. Te pedimos, Padre Santo, te pedimos por Max, el hijo de la hermanita, Padre Santo, que mañana tiene corte. Ábrele las puertas de los cielos, Señor. Dale gracia delante de los jueces, delante de las personas con las que él se va a presentar, Padre Santo. Mueve, Padre Santo, timbres, mueve papeles, mueve personas a favor de tu hija, de tu sierva, de su hijo, Padre amado. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Antes de que él entre a la corte, entra tú, Padre Santo, para que él pueda ver tu gloria y que Max pueda ver y darse cuenta que tú eres poderoso, Padre Santo, que hay un pueblo que está clamando, un pueblo que está pidiendo, hay una madre que está pidiendo, rogándote, intercediendo por su hijo, Padre amado. Gloria a ti, Señor, gloria, Padre Santo, que tu nombre sea glorificado. Dale, Señor, a favor de él, a conforme tu voluntad. Tú quieres tratar directamente con la vida de Max, Padre Santo. Tú quieres que Max te conozca, bendito Dios. Tú quieres que Max se dé cuenta que tú eres poderoso y que ahora tú le estás dando oportunidad para que él te conozca, para que él se ponga cuenta contigo, bendito Dios. Bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos. Los presentamos delante de ti, Señor. Los presentamos para que tú los tomes, para que tú los uses delante de ti, Señor, para que sean hombres y mujeres ministros tuyos, hombres y mujeres de bien delante del Dios altísimo, del Dios poderoso. Gloria a ti, Señor, gloria al Padre, Padre Santo. Sí, Señor y Dios, oh Padre Santo, nos unimos, Padre, para que el día sábado tú traigas, Señor, para que el día sábado tú hayas entrado a la casa de Laurita primero, Padre Santo, para que tú hayas entrado, Señor, a la vida de ella, a su casa, Señor, que tú limpies, que tú sacies, que tú, Señor, levantes, restaures, que tú cambies, que tú llenes, que tú el vaso, Señor, que la copa esté llena, Padre Santo. Cuida a Esther, cuídame a mí, cuida al pastor Vega, cuida a la hermana Lidia, cuida al hermano Humberto, cuida, Señor, al pastor Rubén, Padre Santo, que cubre
cúbrenos con tu sangre poderosa, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, nombre que sobre todo nombre, Señor Jesús, donde toda rodilla se doblará y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendice a cada familia de las que estamos aquí, Señor. Bendice a cada una de las que estamos representando, como de las que se van a meter más tarde, Padre amado. Bendícela grandemente, Señor. Bendice a Norma allá donde está, Señor. Tú sabes de que ella sigue malita, Padre Santo. Oh, Altísimo Rey de Gloria, Padre bendito. Si hay fe, si falta de fe, Señor, pon fe, Señor. Pon fe, tú puedes hacer. Tú eres el que da vida. Tú eres el que extiende los años. Tú eres, Señor, el que tiene poder. Nosotros solamente, Señor, somos tu siervo, Padre amado. Sí, Señor. Oh, Altísimo Rey de Gloria, gloria, gloria en las alturas. Y pasa a los hombres, dice tu palabra, de buena voluntad. En cada casa donde estamos rindiendo honor, hay una mujer, hay un hombre de buena voluntad, Señor. Ayúdanos a hacer aquel árbol, Señor, que no solamente dé la hoja, sino el fruto, Padre Santo, que tú esperas, Padre bendito, para dar de comer a ese fruto, esa semilla a otros, Señor, y que otros puedan levantarse, Señor, más grande, más alto que nosotros. Bendito Dios, haz hombres y mujeres de bien, bendito Padre. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque nos has permitido presentarnos delante de ti, Señor, para darte honra y gloria. Bendito Dios, te pedimos por Ucrania, Señor, te pedimos por ese país. Tú tienes hijos, tú tienes, Señor, siervos tuyos. ¿Cuántos pastores se reunieron a pedir oración de allá, de ellos mismos, Señor, que dijeron que no iban a salir de ese lugar, Señor, porque iban a orar tanto por los que salían como por los que se quedaran? Bendice al presidente, Señor, dale la sabiduría, Padre Santo. Él es tu hijo, viene de tu pueblo, Señor, que él no se sienta solo, porque tú estás con él, tú estás, Señor, con aquel pueblo tuyo, Señor, que aunque ellos te hayan defraudado, hay una promesa que dice que nadie les hará frente. Padre Santo, a veces el enemigo puede creer que está ganando terreno, está ganando batalla, pero tú avergüenza al enemigo. Manda ángeles de los cuatro vientos, Señor, a pelear, Padre Santo, por ese pueblo. Bendito Dios, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Oh, Altísimo Rey de Gloria, que este hombre, Señor, que está actuando mal, que este hombre, Señor, endemoniado, Padre Santo, sea paralizado, Padre bendito, se paralice todo pensamiento, toda mano, todo pie, todo cuerpo que quiera hacer daño a tus hijos, en el nombre de Jesús, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que hay una guerra de ángeles, Señor, de ángeles y arcángeles, Padre Santo, luchando, peleando a tu favor, a favor de tu pueblo, y hay otro, Señor, que está luchando a favor, en contra del bien, Padre amado. Pero en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú escuches la oración de tu siervo. Hay muchas iglesias, hay muchos siervos tuyos orando por esta situación, Padre. Te los ponemos en tus manos, Señor, te ponemos en tus manos, Señor y Dios. Y como dijo el presidente, así te metas en un búnker, el Dios altísimo que yo conozco, así te sacará, dijo el presidente de Ucrania, Padre. Y que esas palabras sean palabras proféticas, Padre Santo, que él lanzó. Bendito Dios Todopoderoso, a ti sea toda la honra, toda la gloria y todo el poder, bendito Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles en tu palabra. Que hoy día demos más fruto del que dimos ayer. Que mañana demos más y más cada día, Padre Santo. Gracias a ti. Gracias, papá. Gracias, Dios amado. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Dios Todopoderoso esté contigo y se quede conmigo. Que el Dios Altísimo esté hoy en medio de su pueblo. Mire, ando bien malita del ojo. No sé por qué ando bien mala del ojo. Desde hace 2 o 3 días. El enemigo a lo mejor quiere obstaculizar el plan para el sábado, pero no lo va a lograr en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, que tengan un día muy hermoso, que el shalom de mi Dios esté contigo y se quede conmigo. Hoy sí ya me dio frillito, mire.
Entonces, vamos a estar el día de mañana. Les recuerdo que el día de mañana vamos a estar a las 7 de la noche, hora de California, en el blog que tiene el ministerio La Gloria Postrera, descubriendo las perlas de las Sagradas Escrituras. El día de mañana me va a tocar a mí explicar el Génesis 27. Vamos a estar en Génesis 27. Que la paz de Dios esté contigo, se quede conmigo. Oren por nosotros, por favor, por el día sábado a las 11 de la mañana. Vamos a estar entrando en casa de Laurita. Oren por nosotros para que el Señor y el ángel de Jehová entre. No sé qué es lo que nos espera, no sé qué es lo que el Señor va a hacer que nosotros veamos o experimentemos, pero en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a ir en el nombre poderoso del Dios Altísimo. Que el Señor le bendiga. Si estos devocionales son de bendición para usted, le pido que los comparta. Nosotros nunca pedimos diezmos, nunca pedimos ofrenda, pero esa es una forma de pedir nosotros, de que usted comparta, que usted sea parte, que sea partícipe de esta iglesia, de la iglesia La Gloria Postrera. Dice que la gloria de esta casa vendrán a ser mayores que las primeras. Quiere decir que este mensaje Dios está permitiendo que llegue a lugares, que rompa territorios, rompa fronteras, llegue quizá a una cama de algún enfermo, quizá llegue a alguna celda de alguien que está preso, quizá llegue a algún auto de alguien que va manejando depresivo, de alguien que va manejando en una tristeza, quizá de alguien que está en el trabajo, quizá de alguien que está a punto de tomar una decisión, quizá en la familia, aquella familia que está a punto el enemigo de destruir. Bueno, no sabemos a dónde el Señor llevará estas palabras, este mensaje, pero siempre pedimos al Señor que sea un mensaje de poder, un mensaje de bendición, un mensaje que no sea palabra de la hermanita Lorena, sino palabra del Dios vivo. Que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con usted y conmigo. Amén, gloria a Dios, sí, Señor.